agradecemos la presencia entre nosotros de Bernardo Vega, del que se puede decir muchas cosas. Nosotros simplemente lo queremos decir economista, historiador, pero embajador en Estados Unidos, gobernador del Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Ex. Gracias por acompañarnos y sobre todo por haber aceptado una invitación que lo levantó muy temprano. Gracias por invitarme. Bernardo, desde una sequía en encuestas que tuvimos durante un cierto tiempo, ahora ha habido como una generosidad copiosa de varias encuestas sucesivas. Los datos que tenemos es que como que aún no han hecho énfasis en otras. Tú como experto en estas encuestas, ¿cuáles pueden ser los hallazgos más significativos en las últimas encuestas desde tu punto de vista? Pues yo creo que es útil comparar las dos encuestas de octubre de la Gallup y Penn con las dos de marzo, que son Gallup y Acisa. Y la pregunta que se hizo en ellas, más relevante por el tema político actual, fue la que se preguntaba específicamente, ¿quién cree usted que debe ser el candidato del PLD? Porque ya está claro quién es el candidato del PRM. Entonces, en octubre, Gallup daba Danilo 35, Leonel 25, Margarita 6, es decir, Danilo por arriba. Penn en octubre daba Danilo 42, Leonel 29 y Margarita 22. En ambos casos, esa pregunta se hizo a todo el mundo, pero luego se hace el análisis sobre cómo contestaron los que en otras preguntas dijeron que eran del PLD. Exacto. Entonces, estos son las formas de pensar de los PLDistas, que es lo lógico, ¿no? Ahora, en la Gallup de marzo, lamentablemente en el periódico no se incluyó ese desglose entre los que son PLDistas y no son. Entonces, el dato para todos dio Danilo 19.7, Leonel 16, otra vez Danilo arriba. Entonces, Acisa, ahora en marzo, sorprendentemente da a Leonel con 43.8 y Danilo con 31.8, 10 puntos de diferencia. Y esa diferencia tan grande. Y Margarita 17. Pero si se hace esa pregunta a todos, que es tal vez una forma de comparar una convención abierta y cerrada. No necesariamente así, pero si si a una convención abierta del PLD pueden ir personas que no son del PLD a votar. Entonces, según Acisa, en la pregunta que cubre a todo el mundo, Danilo saca 25 y Leonel 20. Así que esa es una razón importante para uno apoyar las primarias abiertas y otras cerradas. Entonces también Gallup hizo una pregunta en marzo. Suponiendo que Danilo no es candidato, ¿por quién votaría usted? A todo el mundo. Margarita 27, Leonel 25. Es decir, consistentemente Leonel está por debajo. Por eso sorprende ese resultado de Acisa, de que dentro de los PLDistas, Leonel le gana a Darío. También hay diferencias en cuanto a la simpatía partidaria. ¿Por qué partido simpatiza usted? Acisa le da al PLD 52 y al PRM 27, mientras que Gallup ahora en marzo le dio 39 contra 22, una diferencia muy grande. Muy grande. Y simpatía personal, es decir, con relación a la persona, Acisa le da a Danilo 54 y a Leonel 49. Entonces, ¿cómo puede ser que en lo personal Danilo sea más simpático, digamos, que Leonel, pero en términos de convención ocurre lo contrario, ¿no? Mientras que la Gallup otra vez le da a Danilo 17 y a Leonel 9. Es decir, son consistentes en eso, ¿no? Y también, si el país va por buen camino o mal camino, Acisa nada más da 57, que va por mal camino, y Gallup 78. Es decir, hay diferencias grandes en ambas encuestas. Ahora yo me hago la pregunta,
¿quién va a decidir quién es el candidato del PLD? ¿Una convención muy democrática? ¿O el comité político se reúne, el partido es muy corporativo, decide y da las instrucciones a todos los otros comités que voten así? Entonces, en cuyo caso la encuesta no es importante. En las últimas elecciones, la selección del partido, del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana fue por un acuerdo, mediante un acuerdo. Sí, Lo que hizo el comité político y la asamblea finalmente fueron avalar exacto. los resultados de estos Esa es acuerdos. esa es la pregunta, ¿va a haber lo mismo? ¿Va a haber los mismos o habrá elecciones internas democráticas? Eso es un problema. ¿Ha habido alguna vez una convención del PLD democrática para elegir? Bueno, la elección de Leonel Fernández, Original, en el 96. sí, fue mediante una consulta, inclusive sorprendió porque recuérdense que en esa oportunidad los viejos líderes de ese partido, varios de los aspiraban a la presidencia. Pero el PLD del 95, 96 no es el PLD de ahora. Obviamente que no. Obviamente. Ahora se parece mucho más al PRI. Sí. El PRI se reunía y destapaban el tapado. Exacto. Ese es el candidato presidencial. Y a todo el mundo apoyaba. Esa pregunta que hace de cómo se va a elegir el candidato es muy importante porque, por ejemplo, el comité político ya no es árbitro. Ahí la correlación de fuerzas son 26-8 a favor de Danilo, contabilizado. Entonces, ahí incluso se piensa que Danilo ha evitado la imposición de las primarias abiertas, que según la encuesta parece que le benefician, si es abierta, pensando que debe ser el Congreso que la imponga por una ley. Lo que dice en los estatutos del PLD es que el comité político propone a la base candidatura, el comité central decide cuáles de esas candidaturas se bajan a la base. Entonces, pero ese comité central no se reúne, ese comité central no sesiona, ese comité central, yo no sé lo que va a pasar. No, ¿Qué usted piensa? Yo creo que el PLD ha evolucionado mucho hacia una cosa corporativa, donde las directrices vienen desde arriba y se imponen y no son útiles las convenciones de miles de personas que votan libremente. Eso no creo que va a ocurrir. Pero la dirección no es homogénea ahora. Bueno. Ese es el tema, que es muy difícil que baje una sola línea, bajarán dos líneas. Pero, pues, no pueden bajar la línea preponderante. Bueno, pero acuérdese lo que pasó en la reunión que se llama del metro, ¿no? Del Club Metro. En Juan Dolio. Ahí Danilo dio un golpe contra Leonel, que Leonel salió en un discurso. Aturdido. Sí, hablando de Dios y Jesucristo y cosas así, aturdido. Digo, fue costoso políticamente. Sí. No sé si se va a repetir esa estrategia o entre los dos se ponen de acuerdo y escogen a un tercero como candidato. La posibilidad de un acuerdo entre Danilo y Leonel, ¿cómo usted la ve? Bueno, sin ningún... Yo creo que Danilo tiene más fuerza para imponerse, lo que no sé si tiene la voluntad para hacerlo así. Si el que está en el gobierno tiene todos los recursos para conseguir los votos en el comité político. Pero el impedimento de Danilo ya no es en lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, tenemos la decisión, lo que dice la Constitución de la República. Pues yo creo, personalmente, y no tengo ninguna información privilegiada, pero por intuición, creo que Danilo no va, pero tampoco quiero que vaya Leonel. Entonces va a buscar entre sus filas a un candidato. Ya. Que parece que es lo que están ahora, según se ha dicho. Sí. En la introducción tú decías que en el PRM ya está claro quién es el candidato. Pienso yo, sí. Es decir, por lo las menos encuestas señalan a Luis Abinader. Sí. En todos los escenarios, tanto cuando la pregunta es abierta como también cuando es... Aunque Hipólito insiste en ser candidato. Va a haber, ¿qué es lo que falta ahora? Una convención, ¿no? Sí, en el proceso interno será una convención, además con su padrón inaugurado, cerrado. Eso es lo que se supone.
Ellos están terminando su proceso interno de elección de dirigentes. Entonces uno compara el proceso del PRM, que luce ser mucho más democrático, con el del PLD, que es mucho más oculto y no democrático. Hablando de encuestas, llegará por lo menos en algunos países bastante avanzados, sobre todo en el área de la computación, que la Big Data pueda hacer predicciones semejantes a lo que hacen las encuestas. Mira, eso del Big Data y eso de utilizar datos de Facebook, eso no solamente de los países industrializados. Yo creo que eso se va a utilizar ahora en México y aquí también en Santo Domingo. Es decir, las redes sociales cada día son más importantes. Y las encuestas tienen un problema, que ahora los teléfonos son celulares y tú no sabes, tú te llamas a un teléfono y tú no sabes en qué parte del país, entonces la representación geográfica se hace más difícil. Sí. Y hay mucha gente que no quiere contestar también. Pero sí, el tema se va a usar de las redes sociales como forma de imponer, definir cuál es tu perfil. Entonces a ti te vamos a hacer esta pregunta. Y Estados Unidos fue muy efectivo. La gente de ultraderecha le decían, mire, Obama no va a dejar el poder, está concentrando tropas en Texas para impedir que entre Trump. Hay que votar por Trump. Y hay gente que creyeron eso. A otros no le dicen eso, le dicen otra cosa. Claro, pero dependiendo de tu perfil. Buscan el perfil de la gente. Que hay un tema importante que también las encuestas han tratado de medir, y es el deseo de cambio de la sociedad dominicana. ¿Se puede eso traducir en un cambio también político para las elecciones del 2020? Mira, yo me temo que así como en el PLD, en las épocas de Juan Bosch, el tema era el antiamericanismo y el imperialismo, porque ese tipo de nacionalismo era lo que hacía que la gente se entusiasmara y el aspecto emotivo. Aquí va a ser el anticristianismo. Creo que todos los partidos van a utilizar eso como una forma de tratar de conseguir votos. Y va a ser muy lamentable que eso sea el tema. Es decir, antes era un tema exclusivo de pequeños países, pequeños partidos de élites, pseudo-nacionalistas. Ahora tú lo ves por todos. Es decir, en vez de hablar de cambio, qué es lo que necesita hacer el país, cómo cambiar el gasto público, cómo reducir la superabundancia de botellas en el gobierno, ese tipo de temas. ¿Qué hacer con el sector eléctrico? Va a ser el anticristianismo y eso es malo. Se está viendo en Europa. El voto en Hungría ayer. Ayer. Sí. Yo estuve en Hungría hace un año y todo era una cosa nacionalista y contra las ONG extranjeras que querían meter ideas. Así como hay aquí crítica a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, digo de la OEA, pues en Hungría era contra unas ONGs financiadas por millonarios americanos que querían imponer ideas democráticas en un país donde no hay democracia ya, lamentablemente en Hungría. El PLD está casi al ganarle al Partido Reformista en su duración en el poder. Va a completar 20 años en el poder. El Partido Reformista estuvo 22 con Balaguer a la cabeza. Si el PLD ganara de nuevo, completaría 24 años en el poder, estableciendo un récord después de Trujillo, ¿verdad? Acá. ¿Cómo usted ve esa posibilidad? ¿Qué significa esto para la democracia dominicana? Mira, lamentablemente el continuismo ha sido algo muy negativo en este país. En los primeros 30 años de nuestra independencia, de 1844 al 74, dos políticos, Santana y Buenaventura Báez, cogieron el 80% del tiempo. Báez fue presidente 6 veces. Es decir, esa idea
de ir a la reelección es malo porque el primer gobierno tiende a ser muy bueno, pero después se van deteriorando. Y yo lo que quisiera es ver, En el siglo XX pasó casi parecido. sí, Trujillo 30, Balaguer 24. 22. Horacio 2 veces Sí, y la ocupación americana. correcto. Ahí se Ahí suma todo. Ahí se suma todo. Tú tienes 8 años del PRD, Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Después todo eso. Entonces, yo quisiera ver caras nuevas. Yo lo he dicho públicamente, yo no creo que ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina, ni Hipólito Mejía deben ser candidatos. Fueron presidentes, ya sabemos lo que pueden dar, lo que están dando, busquemos caras nuevas. Lamentablemente estamos ya en el bipartidismo, PRM, PLD. PRM es algo positivo de una nueva fuerza. No veo al PRD sacando más del 5%, se ha vendido al gobierno para conseguir empleos. Y el reformismo igual, tiene 2 o 3%. El Es decir, PRM... con la separación de Peña Gómez y de Balaguer, ya esos partidos perdieron, eran partidos donde la influencia personal era muy alta. Alguien decía que de igual manera que hubo un momento histórico en que hubo que prescindimos de los 3 grandes líderes históricos, que está llegando un momento de prescindir de los que los sustituyeron ya. También, sí. Aquellos más que líderes eran caudillos, además. Líderes caudillistas. Así es. Pero se quiere construir aquí algo o reproducir esto o no en la política. Mira, uno ve, por ejemplo, las elecciones de Costa Rica, 2 caras nuevas. Sí, sí, sí. Uno ve, El mismo caso de Perú. bueno, en Perú, ¿cuántos presidentes están presos? Sí, hay un viaje de presos, pero ninguno son de los partidos tradicionales. Correcto. En las últimas encuestas, ¿cuál ha sido la tendencia en relación a la imagen del presidente? No, en el caso específico de Danilo Medina ha bajado desde octubre específicamente. Y no creo que se deba a un deterioro en la economía, porque en la realidad no ha habido un deterioro. Claro. Entonces es la percepción de que no está haciendo nada contra la corrupción. Para mí eso es, bueno, en la encuesta también lo indican, la corrupción y la criminalidad. Que él no puede hacer nada para parar la corrupción, que el caso de Odebrecht, a diferencia de Perú, Brasil, algunos países centroamericanos, hasta Venezuela, se está combatiendo fuertemente. Los procuradores van a Brasil, obtienen información, entrevistan al que es presidente de Odebrecht y sacan información. Aquí no. Entonces eso más el tema de la criminalidad, que hay que admitir que es generalizado en la región, en Centroamérica, Venezuela, en Puerto Rico, excepto Cuba, es un problema muy generalizado, muy difícil de combatir, y que tiene mucho que ver con la droga, y en los Estados Unidos no hacen mucho para disminuir el consumo. Lo único que yo veo que puede ocurrir, que es una tragedia dentro de una tragedia, es que la sustitución de la droga de origen vegetal, la coca, por estos productos químicos que se pueden producir en cualquier sitio. Pues en Estados Unidos puede haber un proceso de sustitución de importaciones que se produzca localmente. Aunque me dicen que aquí en la República Dominicana se están produciendo algunas de las materias primas Para esa droga. Entonces están cerrando esos laboratorios. Ya. Pero es menos complicado que agarrar un barco con cocaína de Sudamérica, ¿no? Cuando hablaste de Hungría, Hungría es prototipo de un populismo de derecha del norte de Europa, pero hay un populismo de izquierda, sobre todo en la región nuestra, que guardan ciertas similitudes, el líder, la sustitución de las instituciones, etcétera, etcétera. El de Hungría, Víctor, dijo que lo que no se comprende es que ese es un populismo que quiere establecer una
democracia no liberal. ¿Qué te parece eso? No, mira, ahí en Hungría está todo empujado por la migración. Es decir, Hungría está muy geográficamente a la derecha, llegaban muchos refugiados de Siria y de la Europa del Este, golpeada por el desempleo, y es una campaña anti-inmigración. Hasta en Alemania hay También. grupos anti-inmigración, en Holanda, Polonia. Polonia. Así que es anti-inmigración más que... Sí, pero también no creen en la democracia. O por lo menos en la democracia occidental, No, no con creen. su división de poderes, la no. institucionalidad. No, no creen en eso, que es lamentable. Porque es miembro de la OTAN, es parte de Europa, parte de la Comunidad Económica Europea. Es decir, se está pareciendo a Turquía. Turquía es una dictadura y es miembro de OTAN también, y nunca la van a admitir ya en la Comunidad Económica Europea por el sesgo político de ser una dictadura. Volviendo a Dominicana, usted además de historiador y de investigador, es también economista y con vasta experiencia en el tema. La economía dominicana aparentemente anda muy bien, según las autoridades del sector. ¿Cómo usted la ve? La economía dominicana anda bien, indudablemente, con estabilidad, con crecimiento, pero le falta, es decir, cómo se está desparramando ese incremento en la riqueza entre la población. No hay una política de aumentos salariales en el sector público y privado. El sistema tributario con el ITEVIS y la aduana golpea más a los pobres que a los ricos. Aquí no hay un impuesto a las sucesiones y donaciones, ese tipo de cosas. Bueno, lo hay, pero es tan bajito que como si no lo hubiera. Es decir, hay un problema redistributivo serio y hasta ahora toda América Latina se está endeudando y le están prestando, pero podría ocurrir, por circunstancias que no tienen que ver con la región, algo parecido a la década perdida del año 82 al 84, donde de pronto se paran los financiamientos y bueno, en el 84 14 países de América Latina fueron al Fondo Monetario Internacional. Entonces ojalá que eso no se dé, porque aquí el financiamiento de los gastos de capital básicamente es con recursos externos. El presupuesto se lleva todo para los gastos corrientes. La autoridad dice que todavía el país tiene mucha capacidad de endeudamiento y han seguido con esa... La capacidad la determina el apetito de los compradores de bonos. Sí. El día que no tengan ese apetito, que no tiene nada que ver con la República Dominicana, porque ellos ven América Latina en general ya, un problema en Brasil, un problema en Perú, de pronto el área no es apropiada para comprar valores, ¿no? O surgen valores de otra parte del mundo, pero sí, en los valores de América Latina tienen fuerte demanda y en el caso específico de la República Dominicana se está logrando financiamiento más barato y hasta en pesos dominicanos. Sí. Es decir, la comunidad internacional está comprando bonos en pesos. Es decir, presumen que la devaluación no va a exceder un 4% anual, entonces, tomándose en cuenta. Es importante invertir en la compra de bonos. ¿Y cómo logramos? Porque esto que usted señala es una crítica que le han venido haciendo expertos en la materia de distintas índoles. La de la distribución de la riqueza, de cómo le llega más a la gente de abajo parte de lo que se está produciendo colectivamente, porque el crecimiento económico es un resultado de un trabajo colectivo, de empresarios, trabajadores, pueblos. ¿Qué hacer para esto? Bueno, usted mencionó el salario. Sí. Gastar en educación y salud es gasto corriente, pero muchos lo consideran una inversión importantísima, sobre todo a mediano plazo. Y eso que está haciendo el gobierno de Danilo Medina, indudablemente, esa orientación es apropiada en contraste, por ejemplo, con Joaquín Balaguer,
que no aumentaba los salarios, no, Ujú. aunque había sido ministro de Educación toda su vida. Tampoco No. metí ahí. No sé, él construía obras físicas, presas hidroeléctricas, etcétera. Pero educación y salud son áreas importantes. Pero en salud no se está invirtiendo lo suficiente. Bueno, pero no hay los recursos tampoco, porque es que ¿cuántos empleados públicos sobran? Y cuánto, el dato de la cantidad de empleados en la nómina pública era un dato público antes, ya no se consigue ese dato, porque le da vergüenza al gobierno darlo. Pese a que hay una ley que los obliga. Bueno, no lo dan. Bernardo, vámonos un poco hacia Estados Unidos. ¿A tu juicio Trump se está saliendo con la suya o no? Me temo que sí. En las elecciones que vienen ahora en noviembre, si pierde el control del Congreso, ya la cosa cambiaría, ¿no? Pero cada día está más independiente en sus acciones, haciéndole menos caso a los asesores, tomando medidas un día de tal forma, al otro día cambia de parecer. ¿Qué va a decir en Lima? Primera visita que hace a América Latina, va a conocer a Danilo Medina, no va a haber un bilateral, pero lo va a conocer. Saludará o no saludará a Castro. Maduro se meterá en el avión con el presidente de Bolivia o de Cuba, se aparecerá allá y hará un paralelo. Pero me temo que va a seguir la misma línea del ex canciller, ¿cómo se llamaba? Porque hay tantos cambios allá. El que era canciller hace un mes. De enfatizar que no le hagan caso a China continental, que no inviertan en China continental, porque están viendo cómo China está cada día convirtiéndose en un socio más importante que los Estados Unidos comercialmente y en financiamiento de infraestructura. Y creo que ese va a ser su tema y el tema de Venezuela. Son los dos temas que va a tratar Trump. Y el acuerdo con México y Canadá no creo que va a estar listo para esa fecha. Trump, que toda su vida ha sido un negociador en bienes inmuebles, pues ahora está jugando, te doy el NAFTA más, cedo cierto punto en el NAFTA si tú tomas algunas medidas de inmigración, que no tiene nada que ver uno con el otro. Pero Es negociación. Él juega en lo macroeconómico, ¿no? No creo que se va a anunciar un acuerdo NAFTA en Lima. Ojalá, pero no creo. Todavía la embajada dominicana no tiene representante, digo, un embajador o embajadora. Hay una embajadora ya nominada acá. ¿Implicará un cambio significativo en las relaciones bilaterales esto? No, no creo. Ella, sabe que desde Donna Reina, que en el 99, desde el 99 no tenemos funcionarios de carrera, profesionales de carrera, embajador, porque este se ha convertido en un sitio que no es problemático, no hay revoluciones, Hay amenazas. mucho sol y playa. mucho golf, muchas cosas. Entonces, nombran diplomáticos a personas que no son de carrera, usualmente un 30-40% de los embajadores no son de carrera, pero antes iban a Luxemburgo, París y Londres, por ahora la República Dominicana se ha metido en esa fila. Viene una vecina del presidente Trump, vecina también de los Fanjul, viene de embajadora. ¿Así? Y se presume que debe hacerle caso a los profesionales que sí están en la embajada. El Departamento de Estado está muy débil allá en Washington, sobre todo en el área de América Latina. Sí. Prácticamente no tienen nada, pero la agenda bilateral es esencialmente la lucha contra las drogas, el tema haitiano y los derechos humanos, y una cantidad de inversiones americanas que están aquí en el país, que no son las grandes, que están teniendo problemas, porque en las cortes su caso no se conoce o lo tratan mal en las cortes, tienen problemas. Y esa es la agenda bilateral.
A mí me sorprendió que cuando le hicieron preguntas en el Senado sobre el tema de la patria, ella dijo que la solución era que iba a hablar con la embajadora norteamericana en Puerto Príncipe. No sé para qué, si es para conseguir pasaporte para los haitianos apátridas aquí, ellos no quieren el pasaporte haitiano, lo que quieren es ser dominicanos. Claro. Pero sí hay un problema básico de que no hay suficientes pasaportes haitianos. Ya, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quisiera oír su opinión antes de, muy breve, sobre la mesa de diálogo que se va a instalar acá entre el gobierno dominicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito del cambio que ha tenido la comisión, a reconocer que ha habido algunos avances en el respeto a los derechos humanos. Yo creo que ha sido un gran logro del gobierno de Danilo en los últimos meses de cambiar su actitud hacia esa comisión. Antes no le contestaban las cartas, no le hacían caso. Entonces la comisión, tanto la Corte como la comisión se ponían cada vez más agresivos sobre el país. Ahora hemos tomado la actitud de ser corteses, aunque duros. Entonces lo estamos invitando a que sesionen aquí con gastos pagos, cierta parte de los gastos, y una mesa de trabajo. Eso es lo inteligente, y no la actitud anterior muy nacionalista, que esa gente no hay que hablar con ellos. Eso es incorrecto. Así que eso va bien. Bueno. Es un éxito del gobierno, pienso yo. Pues con eso terminamos. Don Bernardo Vega, economista, historiador, y es funcionario gubernamental en distintas áreas. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito el panorama político del país. Gracias a ustedes.